La manera de ofrecer el olá. En cuanto a la manera de ofrecer el holocausto, según se revela en Vallicra 1, hay varios puntos difíciles de entender. Uno de ellos tiene que ver con los sacerdotes, que son los siervos. En primer lugar, es por el sacerdote. En Vallicra 1 a menudo leemos las palabras los hijos de Aarón, los sacerdotes, ¿no es cierto? En varios pasuquín se repiten. Y hablan a veces simplemente de el sacerdote, inclusive. Como lo indica el libro de Ibrín, Aarón es un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? Los hijos de Aarón tipifican a los creyentes vencedores, los levitas al resto de los creyentes y la gente externa a los creyentes en el mundo. En este capítulo no vemos ninguna acción realizada por Aarón. En vez de eso, con relación al ofrecimiento del holocausto, aquí se nos habla del servicio de los hijos de Aarón o del servicio del sacerdocio como un todo, en realidad, ¿no es cierto? Aunque las acciones fueran realizadas por un individuo. Cada vez que alguien presentaba un holocausto a Elohim, los sacerdotes que servían ayudaban al oferente. En segundo lugar, las ofrendas difieren no solo en tamaño, sino también en la manera en que son ofrecidas. Las diversas clases de holocausto no solo diferían en tamaño, sino también justamente en esa forma de ofrecerlas. Según Vallicra 1, el holocausto podía consistir de un novillo, de una oveja o cabra, o tórtolas o palominos. Como dijimos anteriormente, los diferentes tamaños no significan que Mashiach varíe en sí mismo, sino que nuestra comprensión de Mashiach, nuestro entendimiento de él, nuestro aprecio, nuestra vivencia de él difieren en grado. Ciertamente, un novillo no sería lo suficientemente grande para representar la manera en que Shaul aprendía, entendía y apreciaba a Mashiach, mientras que un palomino podría ser demasiado grande para representar la comprensión o la vivencia de un nuevo creyente, ¿no es cierto? Por muy ferviente que sea un nuevo creyente, el aprecio que tiene de Mashiach es limitado porque le falta tiempo de convivencia, por así decir. Después de haber visto el significado de las diferencias en tamaño del holocausto, debemos considerar ahora el significado de las diferentes maneras en que se ofrecían los holocaustos. Las primeras dos clases de holocausto, el novillo y la oveja o cabra, eran presentadas del mismo modo, prácticamente lo mismo. Primero la ofrenda era degollada, esto lo hacía el oferente y no los sacerdotes. Luego la ofrenda era desollada y cortada en trozos, no se permitía presentar entera la ofrenda a Elohim. Después de que la ofrenda era cortada en trozos, las partes internas, las piernas, eran lavadas con agua. La ofrenda entonces estaba lista para ser colocada en el fuego, donde permanecía hasta consumirse por completo. Ninguna parte de la ofrenda era rechazada por Elohim. Esta es la manera en que se ofrecían las primeras dos clases de holocausto. Dice... Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor, en expiación por él. El toro será sacrificado delante de Yahweh. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. La ofrenda quemada se desollará y se cortará en secciones. Los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las secciones con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Sus entrañas y sus patas se lavarán con agua y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Si su ofrenda para ofrenda quemada es del rebaño de ovejas o de cabras, hará su ofrenda de un macho sin tachas. Se sacrificará delante de Yahweh al lado norte del altar y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre contra todos los lados del altar. Cuando la hayan cortado en secciones, el sacerdote las colocará con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo ofrecerá y lo convertirá todo en humo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Estos son los pasuquín del 3 al 13.
La tercera clase del holocausto, las tórtolas o palominos, ya se ofrecía de una manera muy diferente. Con relación a las primeras dos clases, el sacerdote no hacía nada con la ofrenda, excepto rociar la sangre sobre el altar, disponer la ofrenda, ¿no es cierto? Presentarla al altar, en el altar era trabajo del sacerdote. Pero el oferente era el que degollaba la ofrenda, la desollaba, la cortaba en trozos y la lavaba. Podríamos decir que el oferente era el cocinero y que los sacerdotes eran simplemente los meseros. Sin embargo, en el caso de las ofrendas pertenecientes a la tercera clase de holocausto, el oferente se limitaba a traer la ofrenda a los Moed y el sacerdote era quien hacía todo lo demás. El sacerdote llevaba la ofrenda al altar, la desnucaba, le quitaba el buche, la hendía por las alas y la quemaba sobre el altar. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. El sacerdote la traerá al altar, le retorcerá la cabeza y la convertirá en humo sobre el altar. Le quitará el buche con su contenido y lo arrojará al lugar de las cenizas, al lado oriental del altar. El sacerdote la abrirá por entre sus alas sin despedazarla y la convertirá en humo sobre el altar, sobre la madera que haya en el fuego. Es una ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Esto ciertamente es diferente de lo que se hacía con las ofrendas de las primeras dos clases, ¿no es cierto? Donde casi todo lo hacía el oferente y no el sacerdote. Tenemos que ver que, según Vayikra 1, la manera en que se ofrece el holocausto es muy particular y peculiar. Esta manera de proceder difiere según nuestra edad espiritual y capacidad espiritual. Por lo tanto, en este mensaje, mi carga consiste en hacerles ver que la manera en que ofrezcamos Mashiach a Elohim como holocausto dependerá totalmente de la comprensión que tengamos de Mashiach. Y esa comprensión no es una comprensión mental de a ver cómo lo entiendo, sino que es una comprensión espiritual en cuanto a lo que lo vivenciamos, ¿sí? En términos espirituales, el que ofrece a Mashiach tipificado por las tórtolas o los palominos tiene un entendimiento, una comprensión, una vivencia limitados de Mashiach. ¿Sí? Esa persona es joven en la vida espiritual, por lo menos digamos que es joven, pero hay muchos que siendo viejos en la vida espiritual también tienen la misma comprensión limitada, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta persona carece de madurez. No tiene mucha capacidad para sentir aprecio por Mashiach. No lo ha desarrollado todavía porque es como cuando conocemos apenas a una persona. Llegamos los primeros días a clase y empezamos a tratarnos con las personas, está todo bien, nos tratamos correctamente, pero no hay ese compañerismo que se va a ir desarrollando con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces siempre se necesita tiempo, no hay forma. Con todo, a diferencia de la gente del mundo que no conoce ni siente aprecio por Mashiach en absoluto, un nuevo creyente sí ya ha comenzado a sentir aprecio por él. De cualquier manera, existe una notable diferencia. Sin embargo, todavía no está capacitado para degollar su holocausto, desollarlo, cortarlo en trozos, lavarlo, es decir, procesar a ese Mashiach vivenciándolo. Lo único que puede hacer es presentar a Mashiach como un holocausto muy pequeño. Entonces, esto se refiere a que hay poca carne siendo cortada, ¿sí? Y ni siquiera el propio oferente sabe muy bien cómo preparar el holocausto, la ofrenda, ¿no es cierto? Cómo ofrecerlo, porque necesita la ayuda de los hermanos mayores, o sea, los sacerdotes. El aprecio que siente un creyente por Mashiach, la manera en que lo ofrece, podrían llegar a ser muy naturales. Es bastante común porque al principio el ser natural es lo que más se tiene, ¿no es cierto? Todavía no se ha comenzado siquiera a comprender que hay que trabajar con esas cosas. Por ejemplo, algunos creyentes quizás sientan aprecio por Mashiach, que está presentado en los evangelios, ¿no? Sobre todo, ¿no es cierto? A todos les encanta, todos vienen muy agradados y demás, pero ese aprecio podría ser natural y superficial, porque decimos, qué lindo lo que hizo y qué sé yo, qué sé cuánto, pero de vivir el sermón del monte, no es. Además, su amor por el Adón Yahshua podría ser solamente según ese entendimiento, esa comprensión natural que tenemos en nuestra cabeza. Si yo era así después de que fui salva, ¿no es cierto? Y empecé a amar al Adón, o sea, era bastante natural, como todo el mundo, todos pasamos por los mismos pasos, ¿sí? La manera en que ofrecía Mashiach a Elohim también era en gran medida muy natural y muy superficial, porque no lo tenía vivenciado
a fondo. Se necesita camino para eso. Sin embargo, a través de los años, mi entendimiento, percepción de Mashiach, así como el aprecio que siento por él, por todo, que la comprensión que él ha dado, la manera en que lo ofrezco, han cambiado. Los que ofrecen a Mashiach como novillo sienten aprecio por Mashiach de manera profunda y detallada en sus minucias, porque todo en él es maravilloso. Pero los que ofrecen a Mashiach como tórtola no tienen todavía ese aprecio, porque no tienen ese conocimiento de la persona. Tanto si son nuevos y no han tenido el tiempo de conocerlo, como si son viejos y no se han preocupado, están en la misma carencia, ante la misma carencia. Si son viejos es hora de empezar a correr, ¿sí? Además, la manera en que ellos ofrecen a Mashiach va a ser totalmente natural, ¿no es cierto? Los sacerdotes del Tanaj sabían que para que una tórtola fuese aceptada como holocausto, esta tenía que pasar por un proceso. El sacerdote tenía que matar al ave, quitarle el buche y las plumas, hendirla por las alas, ¿no es cierto? Quitarle el buche y las plumas equivalía a quitarle lo impuro, cortar la carne de un novillo o de una oveja, ¿no es cierto? Y sacar, desollar. El sacerdote se encargaba de todo lo requerido para procesar la ofrenda. Eso significa que ofrecer a Mashiach como tórtola es ofrecer a un Mashiach que no ha sido procesado por el eferente, ¿sí? Esto es presentar a Mashiach de una manera natural, aún por así decir. Todavía no ha sido completamente procesado. El que ofrece tiene un conocimiento natural y superficial todavía de Mashiach, no ha tenido tiempos y experiencias para procesarlo. Por lo tanto, cuando alguien ofrece a Mashiach como tórtola, la ofrenda tiene que ser procesada por una persona distinta al oferente. Un hermano mayor siempre, ¿no es cierto? O sea, un sacerdote tiene que funcionar como sacerdote, por lo tanto tiene que tener una experiencia mayor, tiene que tener una experiencia necesaria para poder ayudar a la persona, ¿sí? Sin embargo, el que ofrece a Mashiach como novillo, como cordero, presenta a Mashiach ya de una manera apropiada, no de manera natural, aun cuando también debe recurrir al sacerdote como intermediario. Pero la cuestión para nosotros es avanzar para ser sacerdotes. O sea, acá nosotros no tenemos esa limitación de no pertenezco a la tribu que se tenía en aquella época, de manera tal que acá todo es un ciclo para el cual necesitamos estar preparándonos y trabajando. No se trata de que siempre seamos que otro nos atienda, digamos, sino que tenemos que prepararnos para atender a los demás. Todas las ofrendas serán presentadas en la tienda de reunión. Y ya que el Ohel Moed tipifica a la congregación, ofrecer el holocausto en el Ohel Moed tipifica ofrecer Mashiach Elohim en las reuniones de la congregación, como ya dijimos. Poco a poco, los santos de mayor madurez experimentan a Mashiach de modo detallado, cada vez se va aprendiendo más, ¿no es cierto?, conforme a cada uno de los aspectos de Mashiach. Ellos van llegando a comprender que el Adón Yahshua llevó una vida en la que sus partes internas fueron purificadas por el Ruach, y esa comprensión tiene que trasladarse a nuestra propia experiencia. Entonces pueden traer estas partes procesadas de Mashiach, esos pedazos, ¿no es cierto?, cortados, que van a reemplazar la vieja carne que ha sido cortada y quemada. Eso es colocar el relleno, ¿no es cierto? No hay solo limpiar la casa, sino que hay que llenarla para que no quede vacía. Esto es tipificado en Vayikra 1 por el agua, ¿no es cierto? Estos santos también han experimentado el andar que Mashiach tuvo en la tierra, un andar en el cual el Ruach continuamente lo conservó limpio y puro en sus acciones externas. En su experiencia diaria, ellos sienten aprecio por Mashiach como aquel que continuamente fue lavado interna y externamente, continuamente esa purificación, ¿no es cierto? No porque fuera impuro, evidentemente, sino con el propósito de ser guardado en su limpieza y pureza, o sea, fue guardado para permanentemente limpio y puro. Este es el Mashiach que entonces ellos aprenden, entienden y aprecian, y este es el Mashiach que pueden ofrecer a Elohim.
Un creyente que ofrece a Mashiach como tórtolas o palominos ciertamente no tiene el mismo aprecio. O sea, lo que quiero decir es que si yo soy nuevo, ofreceré tórtolas y palominos porque apenas si estoy aprendiendo a conocer. En ese sentido es correcto, pero si yo 20 años después de estar en congregación o de estar en donde sea, estoy todavía ofreciendo palominos, algo está equivocado en mi vida con relación al Padre. Estoy teniendo escasa relación, de hecho, porque si no, tendría que ya estar ofreciendo algo mucho más grande. Entonces, es necesario que prestemos atención. ¿Qué tipo de ofrenda estamos entregando? ¿Cuál es el tamaño de nuestra ofrenda? ¿Sí? Porque también existe la cuestión de que para alguien que tiene recursos no se le permite esa disculpa de ofrecer solamente la tórtola, ¿no es cierto? No estaba permitido tampoco y es como todos se conocían, por así decir, no era fácil que un rico pudiera andar esquivando al tema de ofrecer y hacer alguna ofrenda que estuviera por debajo de sus recursos, ¿no es cierto? La cuestión es también que la ofrenda una muestra de lo que Yahweh nos interesa, ¿sí? Entonces, escuchar las oraciones, testimonio de los creyentes nuevos o jóvenes, especialmente en la reunión, ¿no es cierto?, del Adón, uno puede darse cuenta de que ellos, de una forma natural, los que no están capacitados, los que solamente ofrecen tortas, ofrecen de una manera natural a Mashiach, de una manera limitada al mismo tiempo, ¿sí? Tal vez un santo que haya sido salvo se ponga de pie y ¿no es cierto?, alabe al Adón y se sienta sumamente eufórico, feliz por la situación que está pasando, por lo que está experimentando, que realmente es válido, no pasa que no lo sea. Puede que el presente a Mashiach le dé las gracias, dé un testimonio, diferentes cosas que puede hacer, pero lo está haciendo aún de una manera natural. Todavía no ha comenzado siquiera a trabajar su carne. Lamentablemente, y debido a la falta de enseñanza correcta que todos hemos tenido, la mayoría de los creyentes pasan la vida sin saber que tienen que trabajarla. Entonces están en la misma situación prácticamente que el día en que entraron. Y eso es bastante terrible, ¿sí? Porque no han crecido interiormente, pero están convencidos de que la antigüedad les da algún tipo de algo, ¿no? Y no sirve absolutamente para nada. Lo único que nos capacita es la relación viva con Mashiach. Si no tenemos esa relación viva, no vamos a crecer. Los palominos van a seguir siendo pichones y nada más, ¿sí? Y nunca le vamos a estar entregando un buen novillo. Según Vallicra, uno, el que estaba ofreciendo tórtolas a palominos, no era rechazado. No hablamos de que vaya a ser rechazado. Su ofrenda, aunque era pequeña, no había sido procesada, era aceptada. Pero era aceptada debido al trabajo del sacerdote que procesaba la ofrenda, ¿sí? Después que el sacerdote preparaba la ofrenda, es decir, después de que la desnucaba, la partía y le quitaba las partes que tenían que sacarse, la ofrenda ya no era natural, sino que había sido procesada. Ahora, ¿cuánto de ese proceso la persona estaba absorbiendo o absorbe? Eso depende de cada uno, ciertamente. En la disposición está el crecimiento.